Viene desde Aragón, desde la oficina del regante de Sarga, que es una sociedad regional del Gobierno de Aragón. Está bastante especializado en tratar con comunidades de regantes, para el tema de suministros eléctricos. Pues decir que estamos encantados de estar aquí. Venimos a contar nuestra experiencia y aprender de todo lo que se está hablando hoy aquí. Y bueno, pues yo me daría por satisfecho si cuando termine mi ponencia consigo transmitiros solamente 3 o 4 conceptos. El más importante de ellos es saber interpretar una factura eléctrica. Yo os voy a contar un montón de cosas relacionadas con eso, para que la podáis entender, para que podáis entender cómo funciona esto del mercado eléctrico y tengamos claro en el escenario en el que estamos, con las reglas de juego que tenemos y podamos establecer pues, la mejor estrategia para nuestras comunidades de regantes o nuestras explotaciones. Antes de la charla, estaba hablando un momento con José Ángel, me comentaba que la manera en la que están montadas aquí las cosas con las comunidades de regantes son un poquito diferentes. En Aragón son las propias comunidades las que gestionan sus puntos de suministro y han tenido que aprender a la fuerza. Nosotros, nuestra labor como oficina del regante es acompañarles desde ese momento en que el contratista les entrega la obra hasta que de alguna manera son capaces de caminar solos. Al final les estás entregando una instalación muy compleja que es casi como poner en manos de unas personas que no están habituadas a ese trabajo, poner una nave espacial y bueno, pues tiene mucha complejidad y gestionarlo mal o no adecuadamente es sencillo, pero gestionarlo bien tiene mucha complejidad. Aquí os pongo el índice de lo que va a ser mi charla. Hay algunas transparencias que me las voy a saltar porque ya en las ponencias anteriores se ha hablado de ella, de cómo han evolucionado los costes de la energía en los últimos años. Y bueno, ya si aprovechamos que vamos un poquito justos de tiempo para ganarle tiempo al reloj. Bueno, el tema de la situación actual. Está claro que esto ha sido generado desde que desaparecieron las tarifas de riego en el 2008. Desde entonces la energía no ha parado de subir y de alguna manera la situación con la que se han encontrado los regantes es que tenían unas instalaciones diseñadas para trabajar de una determinada manera y que el escenario ha cambiado totalmente, ha cambiado a peor. Y bueno, pues se trata de la situación que tenemos, establecer la mejor estrategia. En esta transparencia lo que trato de explicaros es de cómo funciona el mercado eléctrico español. Estamos en mercado libre, eso significa pues, que la generación de la energía se realiza en competencia, la generación puede ser producida de diferentes formas. Está el régimen especial, que llamamos régimen especial a la energía que se produce con las energías renovables, con la energía eólica y la solar fotovoltaica. Y luego también están pues, las centrales generadoras. Ahí nos encontramos con las centrales nucleares, nos encontramos con las centrales de ciclo combinado y otras, ¿no? Después está el mercado eléctrico. El mercado eléctrico, para que os hagáis una idea, es como una lonja a la que acuden tanto los generadores como las comercializadoras. Los generadores ofrecen la energía, las comercializadoras lo compran y en ellas se producen una serie de transacciones para adquirir la energía y que esa energía a través de las comercializadoras llegue a los usuarios finales. Los usuarios finales, por un lado, tenemos la tarifa de último recurso, que es la que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras casas, y después tenemos pues, la que puede consumir las industrias o las comunidades de regantes en sus instalaciones. De tal forma que
el libre mercado, que inicialmente se pensó para que, de alguna manera, pues los operadores del mercado pelearan entre sí y se pensó que sería una forma de abaratar la tarifa, al final, bueno, pues no ha sido así, ¿no? Y las reglas de juego son que la generación se realiza, en teoría, en competencia, la comercialización también se realiza en competencia y el transporte y la distribución está controlado por el Estado y, por lo tanto, están regulados. La factura eléctrica. Esto es una factura muy parecida a la que a vosotros os puede llegar a vuestras comunidades de regantes o a vuestras, digamos, o a vuestras instalaciones, ¿no? Tiene varios apartados principales. Si me dieran a elegir con qué me gustaría que os quedaseis hoy, es con saber interpretar una factura eléctrica y saber detectar aquellas cuestiones que podemos controlar. Después habrá muchas en los escenarios macro en los que nosotros no podemos influir, pero si podemos controlar esto, ya habremos conseguido mucho. Tenemos, por un lado, la parte del término de energía, lo que pone ahí energía eléctrica, que al final es el consumo, ¿vale? Tenemos el término de potencia, podemos tener unos excesos o bonificaciones de la potencia. En este caso, probablemente se trata de una factura correspondiente a una comunidad de regantes que acaba de echar a andar y tenemos unos derechos de enganche, el alquiler de los equipos de medida y los impuestos, ¿vale? Vamos a ir hablando, ya sé que es muy básico, pero merece la pena perder un minuto en cada uno de estos conceptos para entenderlos bien. Término de potencia. Todos sabemos que es algo que nos cobran todos los meses de manera inevitable, ¿no? Y que nosotros la energía la consumimos solamente unos meses y, sin embargo, nos la cobran durante todo el año. ¿Por qué? Bueno, es una cantidad mínima que se nos cobra al usuario, de alguna manera, por reservarnos esa capacidad, digamos, digamos, si pusiéramos el símil de una autopista, nos están reservando un carril para que por las líneas eléctricas pueda circular la energía que nosotros demandamos, ¿vale? Se calcula simplemente multiplicando la potencia que tenemos contratada por el precio, que es un precio que está totalmente regulado y lo regula el Estado. Después tenemos el término de energía. El término de energía hace referencia al consumo, a lo que nosotros, cuando encendemos esas bombas, esas instalaciones, están demandando. Es una parte variable, ¿vale? Y ese kilovatio hora que nos facturan a nosotros tiene como 3 componentes. El primero de ellos es lo que denominamos la tarifa de acceso. Es una parte del kilovatio hora que también está regulada por el Gobierno. Después está lo que le cuesta a la comercializadora adquirir la energía en el mercado, en esa lonja que hemos hablado antes. Y por último está la gestión comercial, que nos cobra la comercializadora su margen y, digamos, y con el que cubre sus costes y digamos, y obtiene un pequeño beneficio. La parte que regula el Estado es fija e invariable, pero los otros 2 factores son negociables y con eso tenemos que jugar. En esta gráfica, bueno, la de arriba simplemente nos muestra la evolución que ha seguido el precio de la energía en el mercado en los últimos años. Veis muchas subidas y bajadas. Y la parte de abajo, que tal vez es la que más me interesa, lo que nos da una idea de lo que significan esos factores que hemos comentado antes, del kilovatio hora en peso relativo, ¿no? En rojo tenemos la parte regulada, los peajes de acceso. Cada una de esas columnas corresponden a una tarifa concreta, ¿vale? Vemos que la parte regulada es mayor en las tarifas de menor potencia y es inferior en las tarifas de mayor potencia. Después, lo verde es lo que cuesta el kilovatio hora en el mercado, ¿vale? Que podemos decir pues, que está entre
el 40, digamos, el 40 al 60%, digamos, es una parte importante. Y después en amarillo aparece una pequeña franjita que corresponde a los pagos por capacidad. Quedaros con este concepto que luego lo explicaré, volveremos sobre ello. De alguna manera lo que quería que vieseis es el peso relativo de cada una de las cosas. Os pongo el precio, la evolución del precio de la energía en el mercado a lo largo del 2013. La curva de arriba superior representa la demanda y las curvas que están abajo, que están en rojo y color azul oscuro, son las curvas de los mercados eléctricos, el precio del megavatio hora en el mercado eléctrico tanto de España como Portugal. Como veis son muy similares porque están interconectados. En esta otra gráfica es parecida y está relacionada con la anterior y lo que nos muestra es cada una de los sistemas de producción de energía, lo que ha representado a lo largo del 2013. Empezamos de abajo arriba, ¿vale? Abajo lo primero que vemos es la energía producida en régimen especial, es decir, eólicas y fotovoltaicas, ¿vale? La siguiente, así en un color morado, es la nuclear. Como veis, la de régimen especial va variando a lo largo del tiempo, depende de las condiciones meteorológicas. Si entra anticiclón tendremos fotovoltaica, si entra borrasca tendremos eólica, pero la nuclear es una franja que más o menos permanece constante a lo largo del tiempo. Encender o apagar una central nuclear es muy costoso y de alguna manera siempre, digamos, se procura no tocar, ¿no? Que esa energía permanezca siempre constante. La siguiente que tenemos en importancia, estamos hablando, ya la de internacional es la obvia porque representa muy poquito. El azul que tenemos encima representa la energía producida mediante centrales hidráulicas, lo que hablábamos antes de los embalses. Fijaros que en los meses de marzo y abril aumenta considerablemente. ¿Y quién compensa esa producción? Porque al final se tiene que producir sí o sí. Eso hace bajar el mercado incluso hasta situaciones en las que la energía en el mercado tiene un coste cero. En situaciones donde, bueno, pues borrascas importantes con una alta producción de energía eólica, se puede dar esa situación. Pues ese pico de la hidráulica lo que hace es pues que se den instrucciones para que los otros sistemas de producción, que son las de ciclo combinado y las centrales térmicas de carbón, sirvan para regular. Es decir, cuando hay una situación en la cual hay excedente de energía, lo que se hace es parar o ralentizar la producción de energía de estos sistemas. ¿Qué sería lo lógico? Bueno, pues está claro que la energía hidráulica, pues al final se tiene la capacidad de regulación que se tiene y hay situaciones en las que, bueno, pues es inevitable. Pero hay algo sobre lo que sí que se puede actuar, que es sobre las de régimen especial. En España, la relación entre la capacidad o la potencia instalada en eólica frente a la solar fotovoltaica está muy descompensada. De tal manera que cuando en invierno predomina la producción de eólica, pero en verano esa producción de energía no es compensada con la fotovoltaica. Y lo que se utiliza para compensar ese déficit son las centrales de ciclo combinado y las de carbón. Por eso se dice que, como las bicicletas, las centrales de ciclo combinado y las de carbón son para el verano. En teoría deberían ser las solar fotovoltaica la que compensa estas situaciones. En Alemania, por ejemplo, es así, ¿vale? Lo tienen muy bien compensado y este tipo de situaciones lo solventan de esta manera.
el tema de mercado de futuros. Las comercializadoras que tienen sus clientes y tienen unas previsiones de consumo, ellos igualmente tienen que adquirir la energía. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues adquieren una parte en el mercado de futuros, es decir, ahora probablemente las principales comercializadoras de España están adquiriendo energía para los años 2015, 2016, 2017. Esta transparencia está sacada de esta misma semana, son los precios que se prevé que llevarán la energía en esos años, ¿vale? Un poco por comparar y por ver la situación que tenemos, os he puesto lo que ha costado de media la energía en el año 2013 frente a la previsión que hay para 2015. En el 2013 estamos hablando de 43,91 euros megavatio frente a 48,85, que es la previsión o lo que están comprando en el mercado de futuros para ese año. Lo que normalmente hacen las comercializadoras es comprar una parte de la energía a futuros y luego otra parte de la energía lo van comprando conforme se acerca el momento del consumo, incluso en el mercado diario, ¿vale? Volveremos después sobre este tema. Un breve repaso también es algo muy básico, pero esta es una charla que suelo utilizar en las comunidades de regantes cuando voy y es algo en lo que me gusta hacer mucho hincapié. El tema de las tarifas eléctricas, las diferentes tarifas eléctricas que hay y cuál es cuáles son sus reglas, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero os voy a hablar de las más habituales en riego. Tampoco sé si de las potencias que estamos hablando en las comunidades de regantes de Extremadura, si serán parecidas a las de Aragón. Bueno, yo voy a hacer un repaso así muy rápido. Tenemos tarifas en baja tensión. Ese es su calendario. Están establecidos 3 precios, diferencia entre invierno y verano, y en función de las horas del día, que lo podéis ver en la parte de arriba, tiene un precio u otro. Digamos, lo que está ahí marcado como P1 son las tarifas más caras y las que están como P3 son las tarifas más baratas, ¿vale? Esto es general a casi todas las tarifas que podamos encontrar. Después está la 3.1a, que es ya en alta tensión para potencias instaladas de menos de 450 kilovatios, que se parece a la anterior, pero tiene una pequeña diferencia, y es que los sábados, domingos y festivos hay muchas más horas de P3, que es la tarifa más barata cuando estamos hablando de 3 periodos. Y os pongo ahí la tarifa 6.1, que por lo menos en Aragón es la estrella, que es la tarifa más habitual, y voy a perder un poquito más de tiempo en ella. Yo siempre suelo decir a los encargados de las comunidades de regantes, a las personas que tienen que encender y apagar las bombas, que estos calendarios los tendrían que tener tatuados en el brazo, porque de su interpretación correcta os estáis jugando mucho dinero. Vamos a intentar explicarlo. Como os he dicho, arriba las horas del día, en el lado izquierdo tenemos los meses del año y vemos que hay 6 periodos, va del P1 al P6, el P1 es el más caro, que lo marcamos en rojo, y el P6 es el más barato. ¿Dónde están situados los periodos P1, los rojos? Pues están situados en los meses y en las franjas horarias donde hay un mayor consumo de la energía en el mercado. Es decir, fijaros que están situados en enero, febrero y diciembre, en las horas, digamos, donde todo el mundo encendemos la calefacción en nuestras oficinas o en nuestras casas, ¿vale? También tenemos mucho P1 en los meses de junio y los meses de julio, que es cuando encendemos los aires acondicionados
en las franjas centrales del día. Y por contra, pues por la noche, que todos estamos con ya todo apagado, y en agosto, que estamos de vacaciones, es cuando nos encontramos los P6. ¿Vale? Muy importante, muy básico, pero muy importante. Tarifas indexadas al pool. ¿Qué es esto? Son tarifas, hasta ahora hemos hablado de tarifas de precios fijos. Las tarifas indexadas al pool son tarifas que están donde el kilovatio hora, el precio del kilovatio hora está referenciado al precio del mercado. Es decir, se paga un precio variable en función del precio que tenga el kilovatio hora en el mercado en ese momento. En el momento del consumo o dependiendo de las tarifas, hay diferentes fórmulas, podemos estar hablando de un mes o de un día, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Bueno, pues se caracteriza porque las comercializadoras cobran al cliente una comisión de gestión y lo que hacen es trasladar el riesgo al cliente, al consumidor. De tal manera que si se equivoca o si el mercado sube o si el mercado baja, los que lo sufren son los consumidores. También tienen peajes de acceso que son exactamente iguales que en el resto de las tarifas, ¿vale? Y voy a volver sobre una transparencia que hemos puesto anteriormente, que es esta. ¿Qué pasaría si una comunidad de regantes estuviera indexada al pool con lo que vemos que ha sucedido en el año 2013? Bueno, ¿nos merece la pena? Pues nosotros, os confieso que en Aragón no tenemos ninguna experiencia, no lo estamos recomendando, contratar este tipo de tarifas. Y por una razón muy sencilla. Porque, en primer lugar, requiere de una especialización que por lo menos las comunidades de regantes en Aragón no tienen. Es decir, implica prácticamente dedicar a una persona a tener controlado este asunto. Y después, por una razón pues todavía más de peso. Este esquema, que a lo mejor en el 2013, este comportamiento del precio del kilovatio hora, que a lo mejor en el 2013 es un poquito más acentuado, sí que se repite digamos, a lo largo de los años. Normalmente cuando el precio de la energía es más barato es cuando los embalses tienen que soltar agua, y eso corresponde normalmente con los meses de primavera. Raro es el año en los cuales la energía ha bajado en los meses de junio y julio, ¿vale? Que es cuando las comunidades de regantes vais a concentrar la mayor parte del consumo. Con lo cual, es difícil que esta jugada os salga bien. Nosotros sí que conocemos de comunidades de regantes que han firmado contratos con estas características, y la experiencia que nos han comentado, no hemos hecho un seguimiento exhaustivo, hemos cambiado simplemente impresiones. Y la experiencia que nos han transmitido, o sea, lo que nos han transmitido es que los años que ganan poco, y que por contra están corriendo un gran riesgo, y los años que les ha ido mal, pues les ha ido muy mal, ¿vale? Con lo cual, es algo que nosotros, así a priori, no estamos recomendando. El tema de los precios de la potencia y de la energía. También es algo muy básico, pero merece la pena perder un minuto en reflexionar sobre este tema, porque nos va a hacer enlazar con otro, que es el tema del ajuste de la potencia. Ahí os pongo los precios, en primer lugar, del kilovatio hora para una tarifa 6.1 y debajo los precios de la potencia. Los de arriba pues podréis decir que son más caros, más baratos que los que vosotros disfrutáis. No, eso en estos momentos no importa, pero lo que sí que quiero que os fijéis es la diferencia de precio que hay entre el P1 y el P6. La mayoría, muchas de las instalaciones que están ahora funcionando de riego, por lo menos en Aragón, se diseñaron en un escenario del mercado eléctrico totalmente diferente.
y se diseñaron para funcionar a la demanda. Ahora, funcionar a la demanda y poder regar en la hora del día que queramos casi es un lujo asiático. Nosotros, bueno, una de las recomendaciones a las comunidades de regantes, las recomendaciones que les hacemos es que, en la medida que de lo posible, trasladen el consumo a las franjas horarias del P6. Antes hablábamos aquí, pues bueno, que en Extremadura estaba en torno al 60%. En Aragón, las negociaciones conjuntas que hemos hecho, el perfil de consumo, el 95-96% de la energía que se consume de las comunidades que trabajan con nosotros están en P6, ¿vale? Y miramos la tabla de abajo, que todavía es como más exagerada y más sangrante. Fijaros la diferencia que existe entre el precio del kilovatio contratado en P1 y en P6. Estamos hablando de más de 6 veces. ¿Qué significa eso? Que hay que intentar por todos los medios reducir la potencia contratada en el P1, porque nos estaremos ahorrando muchísimo dinero a lo largo del año. Si se puede ajustar en el P2, P3, P4, P5, todavía mejor, pero por lo menos el P1 es absolutamente necesario para que no se os coma la electricidad, vuestro margen de explotación. Bueno, esta transparencia me la salto también porque ya hemos hablado de esto, esta también me la salto. Vamos a hablar un minuto del tema de las primeras contrataciones, no sé si hay algún caso aquí, también me gusta comentarlo. Que los derechos de acometida, que generan mucha polémica. Los derechos de acometida tienen como dos componentes. Por un lado, los derechos de extensión, que es lo que nos cobran para puntos de suministro instalados en suelo rústico por llevarnos la energía hasta allí, es decir, por construirnos la línea. Esto no está regulado, es decir, quien nos vaya a hacer esa línea nos podrá cobrar casi lo que quiera. Y luego los derechos de acceso. Los derechos de acceso en función de la potencia que nosotros contratamos, pues, y de la tensión de la línea que nos da el suministro, nos cobrarán una cantidad u otra, que sepáis que dependen de esos dos factores. Penalizaciones por exceso de potencia. Nosotros estamos trabajando muchísimo en Aragón el tema de los ajustes de potencia, ¿vale? Porque vemos que es algo donde hay mucho dinero, donde se nos está yendo mucho dinero. Por eso es importante saber también cómo funciona esto. En las tarifas de 3 periodos, las penalizaciones o los excesos o la potencia máxima que nosotros gastamos se mide con lo que se denominan maxímetros, que registran el valor máximo de la potencia que hemos consumido a lo largo de todo el mes. ¿Qué significa esto? Que si el día 1 nos hemos pasado de la potencia contratada, ya da igual que el resto de los 29 días del mes estemos consumiendo esa misma potencia, que nos van a cobrar lo mismo, ¿vale? En las tarifas de 6 periodos, la 6.1, la 6.2, se penaliza en función del número de cuartos de hora en los que nos estemos pasando de la potencia contratada. Aquí, en este caso, sí que influye si nos pasamos una hora o nos estamos pasando 5 días, con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta. Brevemente, para que entendáis cómo funciona. Esto es en el caso de las tarifas 3.0, 3.1, o sea, tarifas de 3, 2 y un periodo. Muchas veces habréis visto que nos están cobrando menos de la potencia contratada. ¿Por qué? Porque si utilizamos menos del 85%, las comercializadoras nos van a cobrar solamente el 85%, solamente entre comillas. Es decir, si tenemos contratados 100 y lo que se registra son 50, no nos van a cobrar 50, nos cobrarán 85. ¿Vale?
Si digamos, usamos entre el 85 y el 105% de la potencia que tenemos contratada, lo que hacen es, nos cobran la potencia contratada. Y si superamos el 105%, pues lo que hacen es, nos cobran el doble de la diferencia entre lo que se ha medido, lo que se ha consumido y el 105%, ¿vale? Nos lo penalizan. ¿Qué ocurre en la tarifa 6.1? Bueno, se aplica ahí una fórmula muy compleja que no quiero ni que os sepáis ni que os aprendáis, pero sí que quiero que sepáis de qué depende. Depende, como os he dicho antes, del tiempo que nos estemos pasando en consumir esa potencia. No es lo mismo un cuarto de hora que todo un día. Y también depende de en qué franja horaria nos estemos pasando, ¿vale? No vale lo mismo, o nos van a cobrar más si nos pasamos en P1 que si nos pasamos en P6. Y bueno, simplemente con esos conceptos es suficiente. Otro tema importante, muy sencillo, muy básico, pero que genera un montón de errores y de confusiones. Como os he dicho antes, el P6 son tarifas que se aplican a la franja horaria, pues normalmente estamos hablando entre las 12 y las 8 de la mañana, y después los fines de semana, sábados, domingos y festivos. ¿Pero qué festivos? Yo no sé cuál es el patrón de Don Benito, pero, por ejemplo, en mi pueblo, pues el festivo es festivo local, el día San Roque. Bueno, pues el día San Roque nos van a cobrar la energía al mismo precio que si fuera, digamos, un día normal. Solamente se consideran festivos a efectos de la energía los festivos de carácter nacional y que tengan un día fijo en el calendario. Ejemplo, el Jueves Santo y el Viernes Santo no son festivos a estos efectos, porque unos años caen en abril, otros caen en marzo y no tienen una fecha fija. Ahí os pongo los festivos que, bueno, pues que se consideran festivos a estos efectos, ¿vale? Para que no se genere ningún tipo de confusión. Ejemplo de exceso de potencia. Una comunidad de regantes que tiene contratado, tiene contratado tarifa 6.1, en los periodos de 1 a 5 tiene contratados 15 kilovatios y en el P6 tiene contratados 470. Mes de septiembre coge y se mete a consumir en los periodos 3 y 4 y consume, se registran 262 kilovatios y 363 respectivamente, cuando solamente tenía contratados 15. Ahí os pongo lo que representa ese exceso de potencia frente al total de la factura, ¿vale? Estamos hablando que representa pues casi 3.000 euros frente a una factura de 12.000, con lo cual es algo importante y a controlar, ¿vale? Os he engañado un poquito, ¿vale? Porque quería introduciros otro concepto nuevo, y es que esta gente lo hizo conscientemente. Tal como está el precio de la potencia actualmente, si tenemos aquilatado cuándo vamos a consumir la energía y cuándo tenemos las necesidades, merece la pena pagar penalizaciones un mes y dejar de pagar esa energía, ese término de potencia el resto del año. Os aseguro que a esta gente le salían las cuentas, ¿vale? Cada uno tendrá que echarlas en su explotación o en su comunidad de regantes, pero es una estrategia más. Bueno, el tema de la energía reactiva no me voy a meter mucho, simplemente es una de las cuestiones que la persona a la que le llega la factura eléctrica tiene que revisar. Si tiene energía reactiva, lo mejor que puede hacer es comentárselo a un instalador, que se lo mire, ¿vale? Y que le ponga una batería de condensadores que se la compense. Es una inversión que en 2 años la tenéis amortizada, ¿vale? Y os olvidáis de la energía reactiva para siempre.
Contratos de temporada, algo que siempre sale en el turno de preguntas. Aclarar cómo funcionan. Los contratos de temporada son contratos que solamente se pueden firmar cuando tienes un consumo inferior a 5 meses. ¿Y cómo funcionan? Bueno, pues en estos contratos lo que sucede es que el término de potencia, la parte fija, pues nos sale más cara. ¿Y cuánto más cara? Bueno, pues un 35% en el precio del kilovatio en los periodos de temporada alta, y son temporada alta aquellos en los que aparece el P1, es decir, estábamos hablando de la segunda quincena del mes de junio y la primera quincena del mes de julio, en el caso de los regantes, y el resto de los meses contratados lo que se hace es pagar un 15% más el precio